Continuamos con este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz y vamos a conversar con el doctor William Herrera, quien es doctor en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales. Ha sido presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, autor de numerosos libros y en lo que nos corresponde al tema de hoy, también un gran investigador y promotor de los derechos humanos. Estimado doctor Herrera, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No, al contrario, Oscar. Ha habido en los últimos días, en las últimas horas, un hecho que yo creo que ha conmocionado a la sociedad boliviana y es esta detención que se hace de la expresidenta Yanine Áñez y de los exministros Guzmán y Coimbra, por lo menos de mi punto de vista, sin seguir ningún procedimiento ni debido proceso. Me gustaría conocer, usted como un experto en el tema realmente, ¿cómo evalúa la forma como se ha procedido? Bueno, evidentemente aquí no ha habido ningún debido proceso, que es lo que debería haber. Al contrario, se la ha detenido como si fuera una vulgar delincuente. Yo estaba recordando, ni a Luis García Mesa se lo detuvo como se la ha detenido a ella. Finalmente ella es una exmandataria constitucional, fue reconocida así no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, y habrá podido cometer errores y quién sabe hasta tal vez delitos, pero en todo caso para eso hay una constitución, para eso hay unos procedimientos, unas formas y unas formalidades también que deben imperar y deben prevalecer en todo momento. O sea, hasta los peores delincuentes tienen lo que se conoce las garantías constitucionales de la presunción de inocencia, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, en definitiva, que ya es una conquista, digamos. Yo asumía que era totalmente consolidada, pero por lo visto ahora de nuevo con el MAS al frente, echa por la borda todo esto y nos hace quedar muy mal a nivel internacional, porque está circulando en todas partes del mundo. Bolivia en este momento está siendo vista de nuevo en el centro, en el epicentro del debate internacional y por supuesto que todos están condenando todo esto porque este es un abuso total del movimiento al socialismo. Digo que es un abuso porque en todo caso ella goza de una figura que se conoce como juicio de responsabilidades. Este juicio de responsabilidad lo que trata en principio es que previamente tiene que haber una autorización expresa de la Asamblea Legislativa para poder enjuiciar a un exmandatario, más allá de la propia naturaleza del mandatario, si era transición, definitivo, lo que sea. Precisamente por su condición de exmandatario. Acá no se ha respetado ni su condición de exmandatario ni su condición de mujer. O sea, ha habido una humillación en toda la detención, se la ha detenido en una hora que no deberían detenerse. Me hizo recuerdo al caso terrorismo que ocurrió más o menos a esa hora, 4 de la mañana, y donde con todo el abuso y el allanamiento de domicilio se entraron en este caso, en el caso terrorismo y en el caso de Yanine Áñez. Entonces, esto pone en evidencia, digamos, el abuso de autoridad y que es un hecho condenable. Por supuesto que nunca hubo un golpe de Estado es cualquier cosa menos lo que ha sucedido acá. Ha habido un consentimiento, diría yo, de toda la institucionalidad, incluso del propio MAS, en la propia sucesión de Yanine Áñez, porque el MAS desde la Asamblea Legislativa autorizó incluso la prórroga del mandato. Intervino el Tribunal Constitucional, intervino la Defensoría del Pueblo, intervino el Fiscal General, intervino en todas las instituciones. Y además fue reconocido el gobierno de Yanine Áñez a nivel internacional por la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Económica Europea. Todo el mundo reconoció a ese gobierno, insisto, podrá tener todas las deficiencias, falencias, debilidades, irregularidades, pero nada justifica haber vulnerado como lo han hecho el debido proceso. Doctor Herrera, usted ha mencionado reiteradamente el debido proceso, lo que todos escuchamos. Para quienes nos siguen por las redes sociales y para los que no somos abogados, ¿podría por favor explicarnos exactamente en qué consiste el debido proceso? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se debía haber procedido para cumplir con el debido proceso? El debido proceso no es más que un conjunto de garantías que están reconocidas en la propia Constitución y en los convenios y pactos internacionales, de modo que
cuando se tenga que enjuiciar a una persona, y peor si se la va a detener, primero, por ejemplo, se la debe notificar, se le debe dar a conocer que hay un proceso para que a su vez esa persona pueda asumir su defensa. Acá no ha habido nada de aquello, hasta donde yo sé, simplemente llegaron a tardes horas de la noche, la esperaron, no sé qué, no sé cuánto, y finalmente la detuvieron. Entonces esto del debido proceso precisamente lo que intenta es buscar por todos los medios evitar el eterno abuso que ha habido de parte del Estado. El Estado tiene un poder, digamos, coactivo, que es el que en este caso impera, y lo que hace el Estado es el Estado frente al imputado. El imputado no tiene más nada que no sean precisamente estas garantías y derechos que están reconocidos por un lado en la Constitución y en los convenios y pactos internacionales, que son los que el Estado ha reconocido en la comunidad internacional y también en este caso el gobierno ha reconocido a través de la Constitución, y por lo tanto todos estos mecanismos, esta formalidad, estas garantías, estos derechos fundamentales se los debe respetar. Insisto, podrá ser el peor delincuente del mundo, pero tiene derecho a todas estas garantías, de modo que haya un proceso en unas condiciones más o menos igualitarias entre la acusación y la defensa. Digo, es difícil, es imposible encontrar un equilibrio entre la acusación y la defensa. Siempre el imputado va a estar en desventaja frente al Estado. Pero lo que se intenta precisamente es eso, buscar más o menos unas ciertas garantías para que ese proceso sea de alguna manera en lo que se conoce como una cierta igualdad de armas. Todo eso es lo que no ha habido acá, y el Estado y el gobierno en particular se han encargado de vulnerar su propia Constitución y en este caso los convenios y pactos internacionales. Y eso sienta un precedente funesto para cualquier otro caso que venga más adelante. ¿Con qué autoridad el gobierno podría reclamar más adelante el debido proceso si él no es si era el primero en no respetarlo? Convenios internacionales de derechos humanos que están reconocidos y asumidos por nuestra propia Constitución. Correcto, está sobre todo el Pacto de San José, que se conoce que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente reglamenta todas estas cosas, y hay lo que nosotros llamamos una jurisprudencia reiterada, consolidada, y pensábamos que ya esto estaba de alguna manera asumido por el Estado boliviano y particularmente por el gobierno, pero ahora vemos que no, porque esto también tiene que ver con el Estado constitucional de derecho, ¿no es cierto? Este atropello a la Constitución en el fondo supone un atropello y una amenaza, yo diría, directa hacia el Estado constitucional de derecho, porque si no respetamos a las garantías y los derechos que están en la Constitución, estamos vulnerando el Estado constitucional de derecho y estamos poniendo en riesgo los derechos y las libertades ciudadanas. Y en este caso, doctor Herrera, ¿cuáles serían los derechos humanos violados, tanto la presidenta Yanine Áñez como los dos exministros que fueron detenidos el mismo día con ella? El derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. Se le han entrado a las 3 de la mañana a su domicilio y le han sacado unas condiciones, insisto, totalmente indignantes, que ni a los peores delincuentes se los hace en esas condiciones. Entonces, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio, el derecho a un trato digno. Finalmente, insisto, es una mujer. Estamos hablando de una mujer, tanto se llena la boca hablando de los derechos de la mujer, y aquí han vulnerado los derechos más trascendentes que puede tener una mujer, como es finalmente su dignidad como persona. Yo creo que eso es lo más grave que ha sucedido acá en este caso. Y frente a la doctrina, a los acuerdos internacionales, quienes cometen este atropello, supongo que también tienen responsabilidades, o sea, en el futuro podrían ser procesados en un sistema internacional de derechos humanos. Por supuesto que, digamos, lo mismo que ocurrió en el caso terrorismo y tantos otros casos, eventualmente sí son responsables, y a nivel internacional el Estado, como Estado, que es el protector de los derechos fundamentales, es el que finalmente responde. Claro, esta gente sabe que no va a estar toda la vida en el poder y le importa, digamos, un pepino en lo que pase en este momento. Ellos tienen un objetivo político, lo cumplen y no importa lo que venga después. Pero es verdad que hay responsabilidades internacionales. Cuando uno vive en una comunidad jurídica como la que vivimos nosotros y se han firmado estos convenios y pactos internacionales, el Estado es el primer responsable en garantizar el cumplimiento y respeto de esos acuerdos que se han suscrito. Y entre esos acuerdos que se han suscrito precisamente está esto del debido proceso, que, insisto, es este conjunto de derechos y garantías que deben prevalecer cuando haya un proceso.
Está bien que haya el proceso, nadie se opone a que pueda haber un proceso, lo importante es cómo se va a llevar a cabo este proceso y creo que todo esto comenzó mal porque precisamente se lo ha hecho como ya sabemos que se lo hizo en horas de la noche, vulnerando su derecho a la inviolabilidad. El domicilio es sagrado, uno es el rey en su casa, nadie se le puede entrar a su casa, ni la autoridad, ni el juez, ni la policía, ni nadie. Entonces, ahí hay una vulneración flagrante del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Pero además hay otros derechos que entran en juego en este caso, como es haberla trasladado, por ejemplo, en las condiciones que la han trasladado desde el Beni hasta La Paz, ¿no es cierto?, a un juicio. Y la prueba de todo esto es que recién ahora, hoy día, estarían formalizando lo que se conoce como una proposición acusatoria para someterla a un juicio de responsabilidades. O sea, primero la detienen, primero mellan sus derechos, le vulneran sus derechos de garantía y después intentan, aparentemente, corregir en el camino cómo debería ser el proceso. Entonces, más bien que hubieran hecho posteriormente la proposición acusatoria confirma la vulneración de sus derechos como ciudadana, en este caso, de la ex mandataria Yanine Áñez. Doctor Herrera, usted es constitucionalista y en mi opinión es lamentable ver al ministro de Justicia diciendo que no la están juzgando como expresidenta, que la están juzgando como ex senadora y por lo tanto no le corresponde lo que usted acaba de mencionar de un juicio especial. Pero lo están haciendo ahora, entonces ¿en qué quedamos? Claro. Pero además la Constitución dice que los parlamentarios, los senadores, senadoras, diputados, diputadas, son inviolables no solo por los que hagan en su condición de parlamentarios durante el ejercicio de mandato, sino por esos mismos hechos en lo posterior. Y sin embargo no... Y si hubiera un juicio, y si hubiera un proceso penal, no hay la detención preventiva. Antiguamente eran inmunes los parlamentarios, digamos, ahora se ha restringido, se le garantiza su derecho a la libertad de expresión. Eso es parte de su derecho a la inviolabilidad. Pero si van a ir a un proceso penal, por eso es que deben ir por la vía del juicio de responsabilidad y debe autorizar la Asamblea Legislativa. Y si fueran por un proceso ordinario, en el extremo que hubiera motivo para ir allá, en todo caso nunca la Constitución prohíbe la detención preventiva y acá la han detenido y todo lo que ya sabemos con el caso de Yanine Áñez. Doctor Herrera, ¿y qué pasa con nuestra justicia? Porque todo lo que usted explica, obviamente que lo conocen los fiscales, obviamente que los conocen los jueces, que no se puede violar el domicilio, que hay que notificar a una persona antes de detenerla. Bueno, todos esos atropellos que usted ha descrito, que son claramente violatorios de los derechos fundamentales de un ciudadano. ¿Cómo es posible que después aparezca no solo un fiscal avalando eso, sino después una jueza diciendo que se actuó dentro de la ley? Bueno, pero es que esto es lo que hemos dicho también alguna vez, que hay un poder judicial débil, prostituido al servicio del poder ejecutivo, que precisamente además el ministro de Justicia hablaba de una gran reforma judicial y que no la hizo después, cambió el discurso, precisamente yo creo que era porque ya estaba en camino todo esto. Esto no viene de hace 2 meses ni hace una semana, esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces han planificado y han buscado precisamente el momento preciso cuando pasan las elecciones y por lo tanto se agarran del sistema judicial para decir que está en manos de la justicia, pero ya sabemos quién controla la justicia. Entonces esto además pone en evidencia que no va a haber una reforma judicial en tanto y en cuanto el MAS necesite de este tipo de abuso para sus fines políticos. Entonces, lo grave es que la población va a quedar totalmente desprotegida porque con un sistema judicial como el que tenemos, totalmente débil, totalmente sometido, no es garantía para los derechos fundamentales y por lo tanto lo primero que se hace acá es vulnerar los derechos fundamentales de todas las personas. Si se está vulnerando el derecho de una exmandataria, imagínate los derechos de los pueblos ciudadanos que estamos de a pie, digamos, es mucho más crítica la situación. Entonces yo creo que esa es la explicación por qué se hace y las cosas como se las están haciendo en este momento. ¿Usted coincide o coincidiría conmigo que la conclusión de toda la descripción que usted nos hace con tanta claridad es que los bolivianos vivimos en un estado de indefensión? Porque al no haber una justicia independiente que proteja nuestras garantías, nuestros derechos, nuestras libertades, básicamente estamos totalmente sujetos a quien tenga el poder en determinado momento y a su arbitrio, al uso discrecional de ese poder. No sé si coincide y qué hacemos como ciudadanos frente a esta circunstancia. Lamentablemente esa es la triste realidad, que estamos todos desprotegidos y por eso va a aumentar la inseguridad ciudadana, por eso también va a aumentar la inseguridad jurídica
y por eso aumenta la impunidad y en el fondo finalmente los que se benefician son los delincuentes y la gente de bien queda totalmente desprotegida. Y al final esto va desgastando y va minando lo que se conoce como el Estado constitucional de derecho. Por supuesto que también mina al gobierno, obviamente porque ellos son los autores de todo esto. ¿Qué hacemos? El derecho a la protesta es un derecho también humano y está en la Constitución y está en los convenios y pactos internacionales, y yo creo que hay que ir por ahí. Obviamente que la oposición política tendrá que rearticularse para también hacer una defensa mucho más institucional desde el punto de vista político y en las calles donde se pueda. Y en el ámbito internacional tenemos... sé que se han hecho ya algunas denuncias y recurrir. por eso es que también se han hecho ya también algunos pronunciamientos en la comunidad internacional. Por lo tanto, yo creo que las dos vías son perfectamente idóneas en estos casos, tanto la vía interna como la vía internacional, porque a nivel internacional también esperan la reacción interna. O sea, afuera dicen, bueno, ¿qué quieren que hagamos nosotros si ustedes no hacen nada? Entonces yo creo que hay que ir por los dos carriles, si vale el término, tanto por la protesta nacional y por la reclamo internacional. Doctor Herrera, le agradezco mucho un tema que, repito, ha conmocionado a la opinión pública. Creo que ha tenido y va a tener mucho impacto porque es una muestra brutal de abuso de poder, de atropello a los derechos humanos y nos deja a todos con esa sensación de vivir la indefensión y la inseguridad permanente. No, gracias por la invitación, Oscar. Gracias nuevamente. La detención de la expresidenta Yanine Áñez y de los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra es una muestra brutal de abuso de poder, de violación de los derechos humanos fundamentales establecidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos, con nuestra propia Constitución reconoce. Este hecho creo que va a marcar un punto de profunda trascendencia, no solo en la historia actual de Bolivia, sino en la historia futura. No porque sea nuevo, porque lamentablemente este círculo vicioso de abuso y venganza es algo que nos ha afectado y nos destruye, creo, desde hace varias décadas, quizás durante toda nuestra historia republicana. Está claro que aquí no solo se atenta contra 3 personas, se atenta contra esos ciudadanos y ciudadanas bolivianas que salieron a las calles a protestar pacíficamente para demandar que se respete su voto frente al fraude electoral. Hoy se pretende personalizar la responsabilidad de toda esta protesta en una expresidenta y algunos de sus colaboradores. Claramente eso muestra la búsqueda que tiene el movimiento al socialismo, su cúpula radical, el expresidente Evo Morales, de amedrentar, de atemorizar, de aterrorizar a la población boliviana para que nadie se atreva a desafiar su poder, quizás a articular una oposición hacia el futuro o construir una alternativa. Más allá del relato que busca ocultar el escandaloso fraude que hubo el año 2019 y convertir en héroes a quien asaltaron la democracia boliviana, obviamente aquí también hay una pretensión política muy clara, y es gobernar infundiendo el temor que sienten los ciudadanos bolivianos frente a este estado de indefensión por la carencia de una justicia independiente que garantice nuestros derechos y nuestras libertades. Por lo tanto, todos debemos sentirnos agredidos por estos hechos y creo que de una u otra forma debemos generar una corriente de opinión pública muy clara que los condene, que los rechace y que demande que se respeten los derechos humanos en el país, que las personas sean juzgadas de acuerdo a las garantías determinadas por nuestra Constitución y que obviamente todos los bolivianos podamos vivir en una verdadera democracia. Y no hay una verdadera democracia si no hay una justicia que sea igual para todos y que nos dé a todos la certeza de que tribunales independientes nos juzgarán respetando nuestros derechos si así fuera el caso. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Frente con Oscar Ortiz.